¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando otra semana aquí en Agenda Económica AM en este día lunes 10 de noviembre. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestra transmisión multiplataforma, en la señal televisiva de CNN Chile, en nuestro sitio web en cnnchile.com, en nuestra señal en YouTube, en X, en Twitch, donde ustedes necesiten. Estamos con la información más importante de esta mañana, noticias de economía, del mundo de los negocios, de las finanzas también, es lo que vamos a revisar el día de hoy. Y como todos los lunes, por supuesto, en la segunda parte revisamos Minería 360 con lo más importante de esta jornada. Vamos a comenzar de inmediato con el resumen de los números más importantes de la jornada y cómo parte este día lunes, que está marcado a nivel internacional, sobre todo fundamentalmente por lo que ocurre en Estados Unidos, donde las posibilidades de que se llegue a un acuerdo ya para evitar el cierre del gobierno es mucho más concreta. Vamos a estar revisando detalles de eso. Pero partimos con los datos locales primero y les contamos de lo que está ocurriendo en la bolsa en Santiago, con una subida de 1,54%. Cerró el IPSA la semana pasada, el índice selectivo de acciones, que está aprovechando esta tendencia favorable. La semana pasada tuvo un par de jornadas en terreno negativo, pero finalmente recuperó terreno y el viernes cerró al alza, 1,54% de ganancia entonces para el indicador selectivo de acciones local. ¿Qué acciones subieron particularmente fuerte el día viernes? La de Socobesa, más de 6%, Manquehue, otra acción constructora, más de 5%, también lo hicieron Soquicom, BCI, ABC, entre otros papeles, más de 3% para una subida importante entonces del indicador selectivo. Impulsado en parte también por el dato de IPC, la inflación fue de un 0%, no tuvo variación el IPC en el mes de octubre. Eso ha abierto la posibilidad entonces de que el Banco Central pueda reducir sus tasas de interés en la reunión de diciembre, y por lo mismo hay mejores expectativas también para el mercado de la mano de ese segmento o de esas decisiones. Es parte de lo que se refleja entonces al final en el buen resultado del IPSA el viernes pasado. El dólar, por otra parte, comienza la sesión de hoy en 945 pesos, mientras que la UF tendrá un valor de 39.643 pesos en el mercado local el día de hoy. Parte de los números que estamos revisando a esta hora de la mañana. A nivel internacional, ya les contábamos, los números están siendo favorables a esta hora de la mañana. Hay subidas superiores al 1% en Europa, en Londres más de 1%, en Alemania cerca del 2%, en España también suben a esta hora las acciones, y todo de la mano de las noticias que llegan desde Estados Unidos. De hecho, más temprano los cierres en Asia también fueron favorables y se ve de esa manera el inicio de un día lunes bien positivo para los mercados a nivel internacional. Luego eso va repercutiendo seguramente acá en Chile. Mientras que el cobre cerró en $5.02 la libra en el mercado de Londres, estaba operando más bien, no ha cerrado todavía a esta hora, y el petróleo está subiendo, pero todavía por debajo de los $60 el barril. Datos con los que estamos partiendo esta edición de Agenda Económica AM. Bien, nos vamos ahora a la revisión de las portadas. Veamos qué es lo que trae como temas centrales las portadas de los medios especializados a nivel local, comenzando por Diario Pulso, el suplemento de La Tercera, que a esta hora de la mañana lleva como titular principal el balance preliminar que se está haciendo sobre el proceso que ha implementado el Servicio de Impuestos Internos para regular aquellas subdeclaraciones que podrían estar realizando algunos contribuyentes. Se recuerdan ustedes que una norma estableció que era posible que se fiscalizara a aquellas personas que recibieran más de 50 bonos al mes. Bueno, el servicio ya ha detectado subdeclaración de IVA por casi $4 millones y cerca de 109 casos, dice el titular principal de Diario Pulso. Bien interesante este balance que se hace a propósito de una norma que fue bien controvertida en su momento. Muchos reclamaban que esto podía generar confusiones, que personas que recibían abonos por razones no comerciales podían ser fiscalizadas. Bueno, el servicio ya ha detectado entonces estos 109 casos de subdeclaración en un primer balance de esta norma de la ley anti-evasión, que establecía que los bancos e instituciones financieras tenían que informar cada 6 meses sobre los contribuyentes que hayan recibido
más de 50 abonos en un mes o más de 100 en un semestre provenientes de RUT distintos. Estos son los primeros resultados entonces de este plan que lo que busca es finalmente reducir la evasión y la elusión de impuestos. En el análisis, el detalle de la nota explica que el servicio logró identificar estos 109 casos que presentan posible subdeclaración. Todos fueron despachados a las respectivas direcciones regionales del servicio para los procesos de revisión y fiscalización correspondientes, y lo que se hace ahora es viene una revisión en profundidad, dice la directora Carolina Saravia. En algunos casos, contactar a los propios contribuyentes para aclarar esos traspasos o iniciar procesos de fiscalización que correspondan. Ese es el punto entonces, con un foco de fiscalización bien fuerte y una herramienta que fue controversial en su momento cuando se dio inicio a este proceso, pero que ahora ya empieza a arrojar algunos resultados y que podría generar, digo podría porque hay que ver qué detalla el servicio de fiscalización de Servicio de Impuestos Internos, pero podría significar más recursos finalmente que entren a las arcas del Estado. Otro de los titulares, un poco más abajo aparece destacado en materia de negocios, el impacto del nuevo arancel de Donald Trump en las empresas madereras chilenas. Y viene todo un análisis a propósito de no muy buenos resultados que han entregado en esta semana, en las últimas semanas, las empresas madereras locales. Y por último, el barómetro de la UNAV muestra que se modera el ritmo de recuperación de la economía en octubre. Lo destaca así Diario Pulso en su titular principal en la portada. Es un dato bien interesante cuando se han visto algunos cambios en las percepciones de los consumidores y de los empresarios respecto a este proceso de reactivación de la economía nacional. Los titulares que trae Pulso entonces en su edición de hoy. Veamos qué es lo que trae para este lunes 10 de noviembre el diario El Mercurio también, y con esto vamos a ir cerrando la revisión de las portadas a nivel local. En su titular principal destaca un análisis que se ha hecho respecto al rendimiento de las empresas estatales en nuestro país. Un análisis al desempeño de las compañías entre 2017 y 2024 muestra que un tercio de las empresas públicas registra pérdidas. 2 de ellas concentran el 90% del aporte que se hace al fisco. Codelco y Banco Estado tienen ese porcentaje, ese peso dentro de la entrega de utilidades en este periodo de 7 años, y más del 40% del gasto público en ellas se destinó a entidades con resultados negativos persistentes. F o Metro, por ejemplo, son empresas que tienen pérdidas y que han tenido que ir recibiendo algún financiamiento de parte del mismo Estado a través de estas utilidades que generan otras compañías. Es lo que destaca este análisis del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, que hace esta radiografía. El promedio de traspasos desde el fisco a las 28 compañías estatales es de cerca de 1,4 mil millones de dólares, principalmente destinados a aportes extraordinarios de capital, financiamiento de inversiones y en menor medida, solo 6% al subsidios. Es lo que destaca este análisis interesante en el contexto de estrechez fiscal que está viviendo nuestro país y de ajustes de gasto que vienen por delante. Bueno, es parte de lo que analiza entonces el diario El Mercurio en base a este reporte. Y por último, 8:09, nos vamos a ir a una portada internacional. Visitamos el sitio web de nuestra cadena madre, cnn.com, para contarles sobre las novedades que llegan desde Estados Unidos y los avances en el Senado norteamericano para terminar con este cierre del gobierno después de que se acercaran posiciones entre los sectores oficialistas del Partido Republicano y el sector demócrata, es lo que destaca entonces a esta hora de la mañana el sitio cnn.com. ¿Y por qué es tan relevante esto? Bueno, porque ha tenido impacto económico también en el funcionamiento del gobierno, había generado harta incertidumbre también sobre el desarrollo de la economía norteamericana. Después de 40 días de récord del cierre del gobierno, esto provocó la suspensión del pago de sueldos en miles de funcionarios federales a lo largo del país, cierre de servicios básicos, interrupción de vuelos la semana pasada, entre otras cosas, y tenía repercusiones, como decíamos, desde el punto de vista económico. Por eso destacamos que este acuerdo permita que el Congreso apruebe los fondos presupuestados para departamentos directamente implicados en materias comerciales, como el sector agrícola, por ejemplo, y permitirá pagar los sueldos de los funcionarios públicos, generando cierta normalización en el funcionamiento del gobierno norteamericano. Parece que estamos más cerca de un acuerdo para poner fin al cierre, decía el presidente Donald Trump anoche,
noche y de esa forma entonces ratificaba que las cosas iban encaminadas. Esto ya ha tenido repercusiones en los mercados financieros y queríamos destacarlo a esta hora de la mañana entonces entre las noticias importantes de esta jornada a nivel internacional. Bien, con la revisión de estas informaciones nos vamos a ir a la pausa, 8 de la mañana con 11 minutos. No se vayan, porque al regreso comienza otro bloque de Minería 360, aquí en Agenda Económica AM. Bien, estamos de vuelta, ya seguimos en Minería 360 aquí en Agenda Económica AM con la revisión de los temas más importantes de la industria de las últimas semanas. Y vamos a comenzar nuestra revisión de estas informaciones contándoles sobre el paso que ha dado el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump en particular, para añadir al cobre en su lista de minerales críticos. Las importaciones de cobre entonces norteamericanas entran en un escenario diferente a partir de esta definición que ha hecho el gobierno norteamericano. El uranio, la plata y el cobre en particular entraron a esta lista gubernamental de los minerales críticos y de esa manera entonces hay una adopción de una medida política y geopolítica, digamos, muy importante que puede tener repercusiones también en el funcionamiento de esta industria en particular, de la industria minera. Esta lista actualizada del Servicio Geológico de Estados Unidos incorpora varios elementos, como les contábamos, según este documento publicado en el sitio oficial de gobierno, y determina qué productos entran en la investigación que está llevando adelante la administración de Donald Trump sobre minerales críticos procesados y que puede derivar en aranceles y restricciones comerciales. Y por eso es tan importante entonces en nuestro país también, en la medida en que Estados Unidos está avanzando en esa línea de investigar a esta industria, podría haber eventualmente algún tipo de repercusiones hacia nuestro país. Recordemos que Donald Trump ha convertido en una prioridad de su política reforzar el suministro interno de estos minerales, argumentando que la dependencia de importaciones pone en riesgo la seguridad nacional, el desarrollo de infraestructura y la innovación tecnológica. Y de esa manera entonces podría haber algún tipo de repercusiones, como decíamos acá en Chile, dado que las importaciones de cobre en Estados Unidos equivalen a cerca de la mitad del consumo interno y provienen de países como Perú, Canadá y precisamente nuestro país, Chile. Bien, nos vamos a ir a otro tema para contarles detalles de la entrega de resultados que hizo recientemente la empresa minera Lundin Mining, que registró ingresos récords en el tercer trimestre de este año. La corporación reportó los ingresos trimestrales más altos en sus 30 años de historia, alcanzando los $1.000 millones en el tercer trimestre de 2025 y mejoró también en cerca de 64% respecto al trimestre anterior el registro de beneficios por acción, en una buena señal también entonces de cómo le ha ido a esta compañía. La empresa espera estar libre de deuda neta incluso a partir de estos resultados a finales de este año, impulsado principalmente por operaciones fuertes y condiciones favorables del mercado para el cobre y el oro. La empresa reportó un margen de producción de cobre de cerca de 87.400 toneladas, es lo que destaca este reporte de la compañía presente acá en nuestro país. Estamos en una etapa en la que distintas compañías han ido entregando sus reportes correspondientes y en un momento de mucha expectación sobre anuncios de nuevas inversiones también, precisamente de la mano con un precio del cobre que está en niveles récord por estos días. La empresa canadiense, recordemos, está presente acá en nuestro país con operaciones en Chile desde hace largas décadas, fundamentalmente ancladas en el distrito Candelaria y Caserones en el caso de las operaciones a nivel nacional. Y en la revisión de las informaciones locales de la industria nos vamos a ir a un último tema para contarles sobre un estudio muy interesante que publicó Sonami en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que publicaron un análisis sobre las cadenas de valor mineras en Chile. Este documento tenía por objetivo fundamentalmente identificar cuáles son las brechas y las oportunidades del ecosistema minero nacional y su contribución al desarrollo productivo de nuestro país. De esa forma, entonces, este documento puede ser un punto de partida para el desarrollo de políticas, tanto a nivel público como privado,
para avanzar precisamente en la construcción de cadenas de valor mucho más sólidas. El presidente de Tsunami, Jorge Riesco, decía que esto representaba una mirada de largo plazo que pone en el centro la articulación entre los distintos actores de la cadena de valor minera, como un punto de partida, decía, para una conversación más amplia sobre el futuro de esta industria. El documento analiza los eslabones de la cadena de valor minera, identifica algunos desafíos en materia de productividad, de tramitación de proyectos, también desarrollo tecnológico y formación de capital humano, y propone una serie de medidas que están orientadas a potenciar el valor agregado, la sostenibilidad y la articulación territorial del desarrollo, destacaban desde Tsunami y desde el PIB. Bien, nos vamos a ir a otro tema, 8:19. En la entrevista de esta mañana vamos a abordar algunos aspectos de interés en el desarrollo de la industria a nivel local. Hay noticias vinculadas a Tsunami, también de carácter más bien regulatorio. Queremos conversar de estos asuntos junto a la ministra de Minería. Aurora Williams está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Cómo estás tú, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por el contacto esta mañana con Minería 360 aquí en Agenda Económica AM. Ministra, partamos por una noticia bien importante, porque hace unos días la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó el proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla de Enami. Es un proyecto millonario de $1.700 millones en inversión y bien relevante también para la industria. Primero, ¿cómo ven la señal que se da desde el punto de vista del proceso ambiental? Bueno, primero señalar que este fue un proceso riguroso que duró aproximadamente 2 años, en donde un equipo especializado de la Empresa Nacional de Minería, y queremos destacar que esto Enami lo hizo con recursos propios internos de la compañía, sometió a evaluación ambiental el proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira, el cual, tal como tú señalas, fue aprobado, siendo una muy buena noticia, no solo una muy buena noticia para nuestro país, en donde con este proyecto se recupera y aumenta la capacidad de fundición en nuestro país, sino que también para la geopolítica, por cuanto esta es una de las 2 fundiciones que se construyen fuera de Oriente. Por lo tanto, estamos frente a un tema importante, son 850.000 toneladas que va a permitir procesar esta fundición, y la verdad que para nosotros una muy buena noticia, dado lo que significa, ¿ministra?, para poder agregar valor. Claro, ¿qué efecto va a tener, ya que hablábamos precisamente de agregar valor en la industria? ¿Qué efecto tiene en la industria minera local? Bueno, primero, uno de los temas más importantes, que es fundir y refinar en Chile con proyectos altamente competitivos y además proyectos que son rentables. Recordemos que esta es una inversión que hace una empresa minera pública, por lo tanto es sometida a rigurosas evaluaciones, bueno, ambiental como cualquier proyecto, pero por otro lado, operativas y financieras a cargo de Cochilco y del Ministerio de Desarrollo Social. Acá estamos avanzando en la línea de la evaluación ambiental, pero paralelamente la evaluación técnica y financiera va encaminada. Ya tenemos aprobada la factibilidad para la fundición y la prefactibilidad para la refinería y la planta de metales nobles. Ministra, esto es un primer paso para una estrategia más grande. ¿Cuánta capacidad de fundición puede llegar a tener Chile efectivamente? Bueno, la cantidad de concentrado que hoy día se produce en nuestro país da la posibilidad de que efectivamente se construyan y se desarrollen proyectos de fundición en nuestro país. Acá, naturalmente, que siempre hay una competencia, considerando que hoy día el poder fundidor se encuentra en China, claro, con bajos costos de procesamiento. Por lo tanto, los proyectos deben ser rentables, así como también ambientalmente evaluados. En el caso nuestro así ocurrió, pero siempre la evaluación es respecto de lo que hoy día está ocurriendo en los mercados internacionales. Y hoy día el costo de procesamiento y de refinación en China es bajo, por lo tanto los proyectos deben ser muy bien evaluados. Y hoy día lo que más se ve es la desintegración entre lo que significa mina y fundición, y eso es uno de los elementos importantes que tiene el proyecto de Enami. De acuerdo. O sea, en Chile no sería tan rentable todavía, o al menos no está tan claro
construir nuevas fundiciones más allá de esta? Lo relevante es que cada proyecto por sí mismo se evalúa. Nosotros como ministerio establecimos una estrategia de fundiciones y refinerías que está en desarrollo, que considera, por un lado, modificar la norma de emisión, así como también poder establecer un conjunto de situaciones que impliquen fundir y refinar en Chile. Fundir y refinar cerca de la producción es un tema hoy día relevante en el mundo. Claro. Y con la cantidad de concentrados para nosotros pasa a ser interesante fundir y refinar acá. Por supuesto. Ministra Aurora Williams, estamos conversando con la ministra aquí en Minería 360. Queríamos llevarlo a otro tema para abordar las alertas que han levantado desde el sector minero, en particular desde Tsunami, pero otros sectores productivos también, respecto a la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en momentos en que el Ministerio de Medio Ambiente está elaborando los reglamentos para implementar esta ley y determinar cuáles son esas áreas protegidas. Desde el sector de la pequeña y mediana minería levantan una voz de alerta porque dicen que esto va a tener un impacto desde el punto de vista del funcionamiento del sector y que va a generar un efecto negativo, por cierto, en algunas operaciones. ¿Cómo están viendo ustedes desde el Ministerio este proceso? Bueno, primero señalar que esta es una norma legal que es aproximadamente data de unos 13 años atrás, en donde hoy día se ha avanzado en los reglamentos respecto de lo que significa estas áreas prioritarias. Quiero indicarte que hoy día se encuentra en consulta ciudadana. Está abierta hasta el 30 de noviembre, por lo tanto es un espacio de diálogo muy abierto, en donde hemos sostenido reuniones con la Sociedad Nacional de Minería, así como también con distintas entidades de la región de Atacama. Y en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente estamos haciendo un trabajo que permite identificar dentro de estos territorios, con información basada en el Servicio Nacional de Geología y Minería, las áreas que corresponden a zonas productivas que en algún momento se determina excluir porque ya están en operación o con planes de expansión. Por lo tanto, ese trabajo estamos haciendo con los representantes de la industria minera. De hecho, la próxima semana vamos a tener una reunión en la región de Atacama con los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de... ¿Pero usted descarta que pueda haber un impacto en concesiones mineras de la implementación de estos sitios prioritarios? Aquellos que están en operación o en exploración, naturalmente que nosotros establecimos un área de exclusión para que puedan desarrollar su proyecto. Yo creo que aquí es importante una señal que de distintos puntos de vista hoy día hay que abordar, y que es la inmovilidad de la pertenencia minera. Aquellas pertenencias que no han sido desarrolladas por muchos años son pertenencias que naturalmente es más difícil de excluir porque no conocemos proyectos que signifique que en el corto o mediano plazo vayan a concretarse. Claro que haya hoy producción. Día está dada desde el punto de vista de las patentes, hoy día desde el punto de vista ambiental, por lo tanto, acá el primer análisis es que realmente la pertenencia minera debe tener la movilidad que corresponde al punto de vista que el Estado ha entregado un derecho que hasta la fecha no ha sido desarrollado. Ministra, pero ¿no podría poner en riesgo la implementación de estos sitios prioritarios, el desarrollo de nuevas iniciativas mineras hacia el futuro? ¿Cómo finalmente compatibilizar las dos cosas para un sector que sabemos es estratégico para Chile también? Bueno, justamente uno de los temas que más nos interesa son los equilibrios ambientales y por eso este trabajo conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Pero señalar también que no hay una mirada de exclusión entre el tema ambiental y el tema productivo, en particular minero, porque también este es hoy día un estándar global en los mercados que estamos transando. Si miramos hoy día la Bolsa de Metales de Londres, hoy día tiene entrega certificaciones que permiten garantizar la trazabilidad de los minerales. Por lo tanto, aquí el tema es la mirada de equilibrio, que es lo que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. De todas maneras, ministra, ¿usted descarta que esto vaya a generar un impacto en aquellos proyectos que ya están en marcha y en curso? ¿Eso está asegurado? Así es, y por eso trabajamos determinando zonas de exclusión
a través de la información técnica que nos provee el Servicio Nacional de Geología y Minería. Ministra, lo último para ir cerrando, me gustaría que analizáramos los efectos que el ciclo actual de precios en el cobre pueda tener en la inversión acá en Chile. Estamos en niveles récords para el precio del cobre. Hay algunas proyecciones ya de mediano plazo que plantean que perfectamente podría llegar a los $6, ¿no? El precio de la libra a nivel internacional, producto de la alta demanda de este metal. ¿Qué efectos va a tener eso desde el punto de vista de la inversión en nuestro país? ¿Cómo están proyectando eso desde el Ministerio? Mira, primero señalar que este aumento que está presentando el precio del cobre ha tenido distintos momentos durante el año. Hubo un momento en que el precio influyó de manera importante los aranceles. Hoy día uno de los temas que está influyendo es la disrupción de la oferta, con accidentes importantes que han sacado de mercado, en el caso de Indonesia, más de 800.000 toneladas. Por lo tanto, hay una presión a tener el precio que hoy día vemos que bordea los 5, 4,8, $5 la libra de cobre. Por otro lado, la inversión mira el precio de largo plazo. Si bien es cierto, estos mejores precios son un incentivo, la estabilidad de nuestro país y por otro lado la demanda creciente que se visualiza de cobre y de otros minerales hace sostener mejores proyectos que en la práctica se materialicen. Ya lo vimos con la proyección que hicimos al año 2025 de más de 83.000 millones de dólares para los próximos 10 años. Estamos a puertas de ver el nuevo informe de Cochilco y que probablemente se tiende a pensar que va a ser más alto, pero siempre mirar que la minería es de largo plazo y que el precio que más se incide es la proyección de largo plazo del precio del cobre. Bien, ministra Aurora Williams, muchas gracias por su tiempo con Minería 360 esta mañana, muy amable. Muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. 8 de la mañana con 30 minutos, estamos cerrando de esta manera nuestro espacio de Minería 360. Volvemos pronto para cerrar Agenda Económica M. Minería 360 en Agenda Económica fue presentado por la eficiencia y sustentabilidad de Gasco Minería. Desde Gasco Minería, saludamos con orgullo a quienes con su esfuerzo y compromiso hacen posible el desarrollo de esta industria con energía y dedicación. Impulsamos soluciones que acompañan los procesos mineros, promoviendo eficiencia y sostenibilidad. Porque son las personas quienes día a día construyen una minería más limpia. Desarrollamos proyectos con energías renovables y respaldo seguro en gas y electricidad, junto a Gasco, Luz e Inersa. Conoce más en gascominería.cl. Gracias por acompañarnos esta mañana en Agenda Económica. Quédense junto a nosotros porque la transmisión de CNN Chile comienza CNN Chile Radio. Que tengan un buen día.